Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día martes 31 de marzo del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar en este video sobre si es realmente posible demostrar la materialidad de operaciones inexistentes. Las operaciones que realiza un contribuyente pueden ser reales o pueden ser simuladas. ¿Quién sabe si las operaciones amparadas en un CFDI son reales o son inexistentes? Pues sin lugar a dudas, eso lo sabe perfectamente el contribuyente que adquiere el CFDI y que posteriormente lo deduce y lo acredita. Él sabe si compró el CFDI por el cual le cobraron una pequeña comisión y le devolvieron la diferencia, el 95% o más del importe del CFDI comprado, o el contribuyente sabe que su operación fue real. Aquí pues de lo que vamos a hablar es si un contribuyente compró un CFDI que ampara operaciones inexistentes. Él está consciente de que compró el CFDI. Él sabe que le retornaron todo el importe que pagó por el CFDI, excepto la módica comisión que le cobró la persona que le enajenó el CFDI. En este caso, es posible demostrar la materialidad de las operaciones inexistentes amparadas en un CFDI. De eso vamos a hablar exactamente en este video, porque es frecuente escuchar en videos, en cursos, ¿verdad?, que se va a hablar sobre cómo acreditar la materialidad de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes. ¿Es posible este ofrecimiento? ¿Es posible cumplir con esta promesa? Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Riveras, yo soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria profesional personal de 44 años. Soy fundador de la firma Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985. En nuestra amplia trayectoria de ya casi 35 años, en todos los casos hemos defendido, protegido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes, y ninguno de nuestros clientes se ha visto inmiscuido en alguna investigación ministerial, en algún proceso penal, y mucho menos ha sido sentenciado por la comisión de un delito fiscal, menos aún por los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Bien, estimados amigos, pues sin más preámbulo, entramos en materia. Definitivamente, si las operaciones amparadas en un CFDI son inexistentes, falsas y simuladas, no es posible acreditar la materialidad de esas operaciones. Eso es materialmente imposible. Es como ingenuamente pretender tapar el sol con un dedo. Hemos manejado, los abogados, los contadores, los asesores fiscales, muy mal el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, porque a pesar de que todos conocemos el contenido del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación desde 2014, desde que entró en vigor, en lugar de que los asesores fiscales con contundencia exhortemos a los contribuyentes a abandonar por completo la ilegal práctica de adquirir, deducir y acreditar CFDIs que amparan operaciones inexistentes, ¿verdad?, en lugar de desalentar esa práctica delictiva, ¿verdad?, inexplicablemente los asesores fiscales, los abogados, los maestros y doctores en derecho fiscal
en lugar de desalentar esa práctica ilegal y delictiva, ¿verdad? Tal parece que la hemos solapado porque en los cursos, en los videos, en las conferencias, en los libros, se habla de la inconstitucionalidad del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, sugiriendo que cualquier molestia que sufran los contribuyentes apoyándose la autoridad en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, puede echarse abajo, puede anularse exactamente demostrando la inconstitucionalidad del artículo 69B, señalamientos que desafortunadamente no se ven robustecidos en la práctica, en la realidad, porque hasta el día de hoy ninguna sentencia, ninguna ejecutoria, ninguna jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación ha declarado expresamente que por algún motivo específico el artículo 69B es inconstitucional, el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Nosotros en el capítulo 2 de esta obra jurídica que se llama La trampa de las facturas compradas, un libro que fue publicado en febrero del año 2000, en enero del año 2019, ¿verdad? En el capítulo 2 nosotros hacemos un pequeño esbozo de cómo los asesores fiscales hemos manejado deficientemente este tema y cómo hemos confundido a los contribuyentes en relación al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Me voy a permitir leer algunos párrafos de esta obra jurídica en donde nosotros consignamos exactamente ese mal manejo que los abogados, asesores fiscales y contadores han realizado del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Los contadores públicos y los abogados fiscalistas que abordan el estudio del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y que analizan la comercialización de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes, lo hacen desde la perspectiva y con la intención de demostrar la inconstitucionalidad de dicho artículo 69D del Código Fiscal de la Federación y con la esperanza de poder desvirtuar la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en los CFDIs que fueron expedidos por contribuyentes que no cuentan o que no contaron con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados en dichos CFDIs. En este capítulo analizamos si dicho enfoque del problema tiene probabilidades reales de triunfar ante nuestros tribunales, de tal suerte que, efectivamente, a futuro se dicten sentencias, precedentes, ejecutorias y jurisprudencias en los cuales se declare la inconstitucionalidad del artículo 69D del Código Fiscal de la Federación o en los cuales se resuelva que son reales las operaciones amparadas en CFDIs, aun cuando hayan sido expedidos por contribuyentes que no contaron con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados en dichos CFDIs. Si del análisis que se realice se desprende objetivamente, con seriedad y sustento, que el enfoque del problema planteado en el primer párrafo de este capítulo tiene probabilidades reales de triunfar ante nuestros tribunales, según se ha descrito en el párrafo que antecede, será una decisión inteligente insistir en el mismo, pues en ese supuesto
tales acciones legales serán eficaces en la conservación del patrimonio y de la libertad de las personas físicas y morales que adquieren, acreditan y deducen tales CFDIs. Sin embargo, dicho enfoque no libera de riesgos y peligros fiscales a las personas físicas que reciben la devolución del dinero por la adquisición de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes y que lo utilizan a su nombre, mismas a quienes fácilmente y con toda la información que tienen en su poder la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, pueden atribuirles discrepancia fiscal que tipifique el delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, como también les pueden atribuir la comisión del delito de lavado de dinero previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Recordemos que cuando se adquiere un comprobante que ampara operaciones inexistentes, por decir algo, se compra una factura que vale 1.000.000 de pesos masiva, ya tenemos 1.160.000 pesos. Desde luego, el pago de ese comprobante se realiza mediante transferencia electrónica o cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario. Se expide el cheque o se hace la transferencia por 1.160.000 pesos. El enajenante de los comprobantes que amparan operaciones inexistentes expide el comprobante respectivo y, previo cobrar la comisión, devuelve el excedente. Imaginemos que en este caso concreto el que enajena la factura cobró, vamos a poner el caso de que cobró el 16%, el IVA, ¿verdad? Entonces el que enajenó el comprobante se queda con 160.000 pesos y el millón restante se lo devuelve al adquirente del comprobante. Pero desde luego, para que el adquirente del comprobante no tenga problemas con ese retorno del dinero, normalmente se solicita que el retorno se haga a un tercero, que puede ser un familiar cercano del contribuyente que está adquiriendo el comprobante. Supongamos que el retorno del dinero se le hace al cónyuge del contribuyente, ¿verdad? Y el contribuyente es el cónyuge es el que recibe el retorno de ese dinero. Después de comprar varias facturas, el cónyuge ya tiene una cantidad importante. Con esa cantidad de dinero puede adquirir un terreno y después puede construir una nave industrial que posteriormente va a dar en comodato al cónyuge. Pero recordemos que ese terreno y esa nave industrial se construyó exactamente con el producto, con el dinero que se retornó por la compra de las facturas compradas. ¿Sí está claro? Si el contribuyente compró facturas por 5 millones masiva y el enajenante se quedó con el IVA y retornó los 5 millones, esos 5 millones fueron exactamente los que utilizó el cónyuge para comprar el terreno y para construir la nave industrial, ¿verdad? Y esa es la que posteriormente le da al contribuyente en comodato para que lleve a cabo su actividad empresarial. La cónyuge, la que recibió exactamente la devolución del dinero por la compra de facturas compradas, pues está utilizando un recurso que no declara, un recurso que no tiene un origen lícito. Si lo mete al banco, si compra un terreno o si construye, este cónyuge está haciendo erogaciones, y si no declara los 5 millones, está realizando erogaciones sin declarar ingresos o erogaciones superiores a los ingresos que declara, y posteriormente puede sufrir una investigación fiscal por defraudación fiscal, o incluso puede sufrir una investigación penal por lavado de dinero al haber utilizado recursos de procedencia ilícita. Quienes dicen que el artículo 69b del Código Fiscal puede ser declarado inconstitucional, ¿verdad? Suponiendo que se declarara inconstitucional el artículo 69b, eso no salva al cónyuge de discrepancia fiscal o de lavado de dinero, porque este cónyuge recibió la devolución del dinero en cantidad de 5 millones
y esos 5 millones o los metió al banco o compró un terreno o construyó, y todo lo hizo a su nombre y sin declarar ingresos, evidentemente que pudiera estar en discrepancia fiscal, que es defraudación fiscal equiparada, o pudiera ser también denunciada por lavado de dinero. Esto no se resuelve con que se declare inconstitucional el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Continuamos con la lectura del libro. Tampoco dicho enfoque parcial libera de riesgos y peligros fiscales a las personas físicas que reciben el dinero de la comisión que se cobra por la enajenación de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes y que lo utilizan a su nombre, mismas a quienes fácilmente y con toda la información que tienen en su poder la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, también pueden atribuírseles discrepancia fiscal, que tipifica defraudación fiscal equiparada, y lavado de dinero, delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Si el contribuyente adquirió comprobantes de 5 millones de pesos masiva, que vendrían siendo, una calculadora por favor, para no equivocarme, 5 millones más el IVA, 800,000 pesos, y en el ejemplo que estamos manejando, la comisión que cobra el enajenante es exactamente el IVA, entonces el que vende la factura se quedaría con una comisión de 800,000 pesos y retornaría al adquirente o a quien éste designe los 5 millones. Bien, estos 800,000 pesos, el que vende, el que enajena las facturas, ¿verdad? Las facturas falsas, puede meterlas al sistema financiero pagando sus tarjetas de crédito, abriendo una cuenta bancaria, puede comprar un terreno, puede acabar de construir, puede dar el enganche de un inmueble, puede comprar un vehículo, sí, pero ¿y esos 800,000 pesos de dónde salieron? Si no los declaró fiscalmente, si no pagó impuestos por esos 800,000 pesos, entonces el enajenante, el que se queda con la comisión cobrada, ¿verdad? Ese también puede ser investigado fiscalmente por discrepancia fiscal, que es defraudación fiscal equiparada, y también puede ser denunciado penalmente por lavado de dinero al utilizar recursos de procedencia ilícita, y que se queda con la comisión por la venta de facturas falsas, no se libra simplemente porque se declare que el artículo 69b es inconstitucional, porque las erogaciones que él realizó con los 800,000 pesos que cobró por las facturas que vendió con un importe de 5 millones de pesos, esas erogaciones, esos depósitos bancarios, esos pagos a tarjetas de crédito, quedan registrados electrónicamente para siempre, y la autoridad en su momento podrá llevar a cabo una revisión fiscal para determinarle discrepancia fiscal, o podrá formular en su contra una denuncia por lavado de dinero. No lo salva al que se queda con la comisión por andar vendiendo facturas falsas, no lo salva de esas consecuencias que hemos mencionado, el que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación pudiera declararse inconstitucional. Continuamos con la lectura del libro. Finalmente, este enfoque parcial no libera de riesgos y peligros fiscales a las personas físicas y morales que expiden CFDIs que amparan operaciones inexistentes, en virtud de que las mismas tienen una situación fiscal totalmente irregular, ya que la insignificante comisión que cobran, que puede ser del 3%, del 5%, del 8%, ya que la insignificante comisión que cobran no les permite pagar los impuestos a su cargo, por lo que o no presentan declaraciones de pago de impuestos, o presentan las declaraciones con engaños y falsedades, inventando artificialmente deducciones y acreditamientos inexistentes, o a su vez deduciendo y acreditando CFDIs
que también amparan operaciones inexistentes. Recuerden la operación carrusel. Obviamente, no llevan contabilidad o no la conservan. Se desaparecen de su domicilio fiscal, motivo por el cual las notificaciones que posteriormente les practican las autoridades fiscales se realizan por estrados, aclarando que por desaparecerse de su domicilio fiscal se suspenden los plazos de la caducidad. Caducidad que es el lapso de 5 años que la autoridad tiene para revisarles y cobrarles impuestos, plazo que se prolonga a 10 años cuando no presentan alguna declaración del ejercicio del ISR o cuando no llevan o no conservan contabilidad, lo anterior en términos del cuarto párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, pero también se suspende el cómputo del plazo de la prescripción, que es el lapso que la autoridad, es el lapso de 5 años que la autoridad tiene para cobrar un crédito fiscal exigible. Motivo por el cual para estos contribuyentes que expiden comprobantes que amparan operaciones inexistentes, que se desaparecen de su domicilio fiscal y que ya no están localizados en él, nunca caducarán las facultades de la autoridad para revisar a esos contribuyentes no localizados y jamás se extinguirán por prescripción los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Aparte de que, si se desaparecen de su domicilio fiscal estando activos, ¿verdad? Sabemos todos que las personas morales no pueden suspender actividades, por lo que siempre, mientras no se liquiden, siempre están activas. Entonces, estos contribuyentes que expiden comprobantes que amparan operaciones inexistentes que se desaparecen de su domicilio fiscal, activos, deberán seguir llevando contabilidad, deberán continuar presentando declaraciones mensuales de pago definitivo del IVA, declaraciones mensuales de pagos provisionales y declaraciones del ejercicio del ISR. Deberán seguir enviando mensualmente su contabilidad electrónica, deberán seguir teniendo su firma electrónica vigente, deberán seguir teniendo activado su buzón tributario, etc. Y si no lo hacen así, mes a mes seguirán incurriendo en ilegalidades, algunas constitutivas de delitos fiscales, entre ellos el de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, todo lo cual no se resuelve con el enfoque incompleto descrito en el primer párrafo de este artículo, de este capítulo, enfoque parcial que consiste únicamente en pretender que se puede llegar a declarar la inconstitucionalidad del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Continuamos la lectura del libro. Ahora bien, si del análisis que se realice se desprende objetivamente, con seriedad y sustento, que el enfoque del problema planteado en el primer párrafo de este capítulo no tiene probabilidades reales de triunfar ante nuestros tribunales, por resultar imposible que a futuro se dicten sentencias, precedentes, ejecutorias y jurisprudencias en los cuales se declare la inconstitucionalidad del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, o en los cuales se resuelvan que son reales las operaciones amparadas en CFDIs, aun cuando hayan sido expedidos por contribuyentes que no contaron con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados en dichos CFDIs. En este caso, la única decisión inteligente será abandonar por completo dicho enfoque, condenado desde un principio al fracaso, al tratarse de acciones legales totalmente ineficaces
que jamás lograrán la conservación del patrimonio y de la libertad de todas las personas físicas y morales que intervienen activamente en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Brevemente, quiero mencionar que en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes intervienen varios sujetos. Vamos a mencionarlos. La persona física o moral que adquiere el comprobante. Para deducirlo, acreditarlo y acreditarlo. Ese es un sujeto que interviene, el que lo adquiere. La persona o personas físicas que reciben la devolución del dinero. Siempre que compramos una factura, nos devuelven casi el 95% del importe de la factura. La persona o personas que a su nombre reciben la devolución del dinero y lo utilizan a su nombre, ellas están también en el problema, porque pueden ser en su momento determinadas como contribuyentes que están en discrepancia fiscal o en lavado de dinero. También intervienen los socios y accionistas y representantes legales de las personas morales que adquieren CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Incluso la ley del impuesto sobre la renta establece que las compras inexistentes o las compras no realizadas, el importe de las compras no realizadas se consideran dividendos fictos, motivo por el cual si una persona moral compró facturas con un importe de 10 millones, esos 10 millones pueden ser determinados por la autoridad fiscal como dividendos fictos. Eso está explicado con amplitud en este libro, La trampa de las facturas compradas. Pero también intervienen las personas físicas y morales que los expiden. Estos son normalmente gente humilde, gente que presta su nombre o gente a la que le roban su identidad y los hacen aparecer como persona física que expide comprobantes que amparan operaciones inexistentes o socios y representantes legales de una persona moral que expide comprobantes fiscales. Muchos de estas personas humildes ni siquiera se benefician económicamente con la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, o muchos de ellos son gente sencilla, modesta, en una situación económica precaria y sin educación, sin conocimientos, que muchas veces prestan su nombre recibiendo mensualmente una limosna de 5,000 pesos mensuales, mientras su nombre está facturando millones de pesos. Ellos también están inmersos en esta problemática de la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Pero también intervienen ahí los vendedores de las facturas, los que las andan ofreciendo, los que andan visitando a los contribuyentes con sus carpetas en donde dicen: ¿de qué quieres? ¿Cuál es tu giro? Yo tengo la factura que tú necesitas, mis clientes son fulano, perengano, etcétera, etcétera. Estos son mis clientes, mis facturas son blindadas, tengo contactos dentro del SAT, o sea, mis facturas son buenas, por eso te cobro el 10% de comisión, y desde luego ellos son los que se quedan con la comisión. Para estos también hay graves consecuencias, ¿verdad? Entonces, retomando esto, nosotros decimos que si es imposible que se declare la inconstitucionalidad del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, decimos nosotros, la única decisión inteligente será abandonar por completo dicho enfoque, condenado desde un principio al fracaso, al tratarse de acciones totalmente ineficaces que jamás lograrán la conservación del patrimonio y de la libertad de todas las personas físicas y morales
que intervienen activamente en la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes, personas que hemos mencionado brevemente con antelación, pero que las consecuencias que cada una de ellas va a enfrentar legalmente están analizadas con amplitud en este libro. Por eso el libro es un libro extenso. No porque estemos repitiendo lo mismo en todas las páginas, sino porque nosotros analizamos las consecuencias legales que tendrá la persona física que adquiere CFDIs que amparan operaciones inexistentes, la persona moral que adquiere CFDIs que amparan operaciones inexistentes, porque son diferentes las consecuencias para la persona física y para la persona moral que compran facturas. Son diferentes. Para las personas físicas que reciben la devolución del dinero, para las personas físicas y morales que prestan su nombre o a las que les roban su identidad para expedir CFDIs que amparan operaciones inexistentes, o para los vendedores de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes que se quedan con la comisión cobrada. Entonces, todas las consecuencias aplicables a cada uno de esos sujetos están analizadas con amplitud y detalle en este libro. Bien, nosotros mencionamos también en este capítulo 2, en el punto 1, que la autoridad sigue firme en su intención de aplicar el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y por eso ha perfeccionado su contenido. Decimos nosotros textualmente: las autoridades fiscales tienen la firme intención de aplicar con contundencia el contenido del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor el 1 de enero de 2014. Y prueba de ello la constituye el hecho de que el 25 de julio de 2018 entró en vigor el reformado artículo 69b del Código Fiscal, a través del cual se perfeccionó su contenido de tal suerte que, por un lado, nadie pueda discutir o poner en entredicho su constitucionalidad, y por otra parte, que su contenido se aplique con contundencia a todas las personas físicas y morales que equivocadamente y en su propio perjuicio adquieren, deducen y acreditan CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Si las autoridades fiscales no tuvieran la firme intención de aplicar con contundencia lo dispuesto por el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, no se tomarían la molestia de perfeccionar su contenido. Si lo han hecho y reformaron su texto a partir del 25 de julio de 2018, es porque claro que lo van a aplicar implacablemente a todas las personas físicas y morales que equivocadamente y en su propio perjuicio adquieren, deducen y acreditan CFDIs que amparan operaciones inexistentes, y desde luego a todos los demás sujetos que intervienen en la comercialización de dichos CFDIs antes mencionados. Punto 2, y que es el central en este video: lo que la autoridad fiscal sabe de las personas físicas y morales que expiden y enajenan CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Los asesores fiscales que ofrecen cursos en donde supuestamente enseñan a cómo demostrar la materialidad de las operaciones inexistentes amparadas en comprobantes fiscales, se atreven a tratar de enseñar cómo demostrar la materialidad de operaciones inexistentes, porque no conocen el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y porque no tienen la menor idea de la problemática real, porque no tienen la menor idea de lo que las autoridades saben de todos nosotros, y porque no tienen la menor idea de cuál es el plan de acción de las autoridades fiscales. Yo estoy seguro que las autoridades fiscales se han de reír de aquellos que supuestamente enseñan cómo demostrar la materialidad de operaciones inexistentes. Bien, vamos a ver
¿Qué es lo que saben las autoridades fiscales de las personas físicas y morales que expiden y enajenan CFDIs que amparan operaciones inexistentes? Bien, esto que vamos a decir se apoya en la exposición de motivos del Ejecutivo Federal cuando envió su iniciativa para que por primera vez se incorporara el artículo 69B al Código Fiscal de la Federación. Exposición de motivos que se envió al Congreso de la Unión el 8 de octubre de 2013. Ahí claramente se dice todo lo que las autoridades saben de los que compran y de los que venden facturas. Ahí lo dice con toda claridad, ¿verdad? Y si nosotros leemos los oficios en donde se le notifica a un contribuyente que se presume que vende facturas, o si leemos con detalle los oficios en los cuales se resuelve en definitiva que un contribuyente vende facturas, evidentemente sabe todo, tiene que conocer lo que la autoridad sabe de todos los que venden facturas y de todos los que compran facturas. Y quienes han escuchado de viva voz de las autoridades fiscales, saben lo que las autoridades dicen, que saben de todos nosotros, que saben de los que venden facturas y de los que compran facturas, sabrían que es imposible demostrar la materialidad de operaciones inexistentes. Bien, vamos a dar lectura a esta parte del libro. Cuando una persona física o moral expide y enajena CFDIs que amparan operaciones inexistentes, la autoridad fiscal fácilmente la detecta con base en la siguiente información. Vamos a ver a continuación lo que la autoridad fiscal sabe a ciencia cierta de las personas morales que expiden y venden facturas falsas. La autoridad no está a nivel de piso. La autoridad no está como nosotros a nivel de piso que ve las cosas así. No. La autoridad está encima de todos nosotros y la autoridad todo lo ve desde arriba. Conoce todos nuestros movimientos, todos los movimientos de dinero, todas las transacciones. Tiene una visión global. Y esta visión global le permite fácilmente detectar a quién expide facturas falsas y a quién las adquiere. Vamos a ver lo siguiente. La autoridad fiscal identifica a una persona moral con un capital social mínimo, integrada por 2 socios o accionistas, que aparte de ser insolventes económicamente, adicionalmente no tienen estudios profesionales y no cuentan con cédulas profesionales que los acrediten en el legal ejercicio de alguna profesión, uno de los cuales funge además como representante legal. Esta persona moral tampoco tiene empleados, no obstante lo cual, todos los días emite varios comprobantes, algunas decenas, los cuales amparan conceptos, prestación de servicios o comercialización de mercancías de lo más variados. Pues así como supuestamente proporciona a la persona moral asesoría financiera, asesoría administrativa, asesoría contable, asesoría legal, asesoría en pozos petroleros o en mercadotecnia o en publicidad, etc. Igualmente vende material para construcción, equipo médico, uniformes, equipo de oficina, como también realiza viajes de grava, de arena, etc. Lo anterior, sin que sus socios y representantes legales tengan estudios profesionales sobre cuestiones financieras, administrativas, contables, legales, o en pozos petroleros, o en mercadotecnia, o en publicidad, etc. Aparte de que dicha persona moral tampoco tiene trabajadores expertos en esos servicios facturados. Asimismo, la autoridad fiscal observa que no existen CFDIs que amparen la previa adquisición de las mercancías facturadas en los CFDIs que expide la persona moral a sus clientes, quedando claro que supuestamente ha enajenado productos que jamás tuvo en existencia, pues nunca los adquirió de sus proveedores. Por ejemplo, el contribuyente, el que vende facturas,
de pronto expide un comprobante porque supuestamente vendió 100 equipos de cómputo. 100 equipos de cómputo. Pero no tiene ninguna factura que demuestre que antes de vender esos 100 equipos de cómputo, él los compró. Entonces, ¿cómo puede vender algo que nunca compró, algo que nunca entró a su patrimonio, algo que nunca entró en bodega? Evidentemente, si yo vendo mercancías que jamás adquirí previamente, evidentemente estoy vendiendo comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Y recuerden que la autoridad conoce todos los comprobantes que expedimos, pero también todos los comprobantes que no se expiden. Si alguien vende 100 equipos de cómputo, pero a su vez compró 100 equipos de cómputo, ¿verdad? Y ambas facturas son reales, no habría ningún problema, ¿verdad? Pero normalmente el que vende facturas falsas enajena mercancía que nunca compró, que nunca adquirió. Por otro lado, continuamos con la lectura. Los abundantes CFDIs que la persona moral emite diariamente corresponden a clientes situados en todo el territorio nacional, por lo que la autoridad fiscal encuentra que en cierta fecha determinada, por decir algo, 31 de marzo del 2020, la empresa proporcionó asesoría financiera a un cliente de Monterrey. Y el mismo día también proporcionó asesoría administrativa a otro cliente de Querétaro. El mismo día proporcionó asesoría contable a un cliente de Chetumal. El mismo día proporcionó servicios de publicidad a un cliente de Oaxaca. El mismo día proporcionó servicios de mercadotecnia a un cliente de Tijuana. Realizó viajes de grava y de arena el mismo día a un cliente de Culiacán. El mismo día realizó servicios de mantenimiento de maquinaria a un cliente de Aguascalientes, etc. Todo realizado el mismo día sin que tenga empleados, mucho menos empleados especializados en esas áreas, y sin que sus socios, accionistas y representantes legales tengan los conocimientos técnicos, científicos o profesionales que les permitan realmente proporcionar esos servicios, aparte de que tampoco tiene activos, pues si no tiene equipo de transporte, ¿cómo es posible que realice viajes de grava o de arena? Y si no adquiere mercancía, ¿cómo puede vender material eléctrico, equipo médico, etcétera? Y ¿cómo puede una persona moral que solo tiene 2 socios y que no cuenta con empleados, cómo puede todos los días prestar en todo el país al mismo tiempo servicios de lo más variados a sus abundantes clientes diarios? Además, en la contabilidad de esta persona moral no se registran gastos de traslados, boletos de avión o de autobús. No cuenta con equipo de transporte, automóviles, camionetas, etc. No registra gastos por conceptos de combustible, casetas de peaje, alimentos, hospedaje, etc. No adquiere mercancías y no cuenta con documentación comprobatoria al respecto. Por otro lado, si bien es cierto que todos los días esta persona moral obtiene ingresos en cifras importantes, en algunos casos cantidades millonarias, sorpresivamente el dinero que entra a las cuentas bancarias de inmediato sale de las mismas aproximadamente un 95% para retornarlo a través de terceras personas a los clientes que adquirieron los CFDIs que amparan operaciones inexistentes, y aproximadamente un 5% que corresponde a la comisión que se cobra por la enajenación de dichos CFDIs para traspasarlo a las cuentas bancarias del verdadero dueño del negocio, no el que expide la factura, porque son prestanombres o alguien al que le robaron su identidad, no, para el vendedor, para el verdadero dueño del negocio, de tal suerte que todas las noches las cuentas bancarias se quedan en ceros a pesar de todo el dinero que circula diariamente en ellas. Cuando se compra una factura, se quiere la devolución del dinero, pero el mismo día. Prácticamente te estoy mandando la transferencia y necesito que me reintegres el dinero al mismo día. No se reintegra al día siguiente, ni a la semana, ni a los 3 días. No, debe ser de inmediato.
Por eso, el día de hoy entran 7 millones a la empresa y en la noche hay 0, porque de esos 7 millones se retornó el 95% a los que compraron las facturas y yo retiré de ahí mi comisión y la mandé a mi cuenta bancaria personal. Por eso en la noche el saldo siempre es 0. Sorpresivamente, la persona moral que expide y enajena CFDIs que amparan operaciones inexistentes no paga impuestos, ya sea porque de plano no presenta declaraciones o porque las presenta con engaños, inflando artificialmente sus deducciones y acreditamientos para que la cantidad que resulte a pagar sea insignificante y en casos extremos para que resulte pérdida fiscal en ISR o saldo a favor en IVA. En algunos casos, la persona moral que expide CFDIs que amparan operaciones inexistentes, a su vez deduce CFDIs que también amparan operaciones inexistentes. Estos últimos expedidos por personas morales que se encuentran en la misma situación irregular descrita en párrafos anteriores. La persona moral trabaja activamente durante un breve periodo y de pronto, de la noche a la mañana, a pesar de que estaba en uno de sus mejores momentos, inexplicablemente deja de operar y de facturar, siendo sustituida por otra persona moral de reciente constitución que circunstancialmente ocupa el mismo domicilio fiscal de la anterior. Las personas morales que venden facturas con intensidad hasta el último día y de un día para otro la sustituyen por otra. Esto es, la persona moral está vendiendo facturas todos los días de 12 millones diarios, 12 millones diarios, 12 millones diarios, y el último día que estuvo activa vendió 12 millones de pesos de facturas, ¿verdad? Y al día siguiente aparece una empresa nueva que vende 12 millones y continúa vendiendo con la misma intensidad sus facturas falsas. ¿Qué empresa que está vendiendo bien su mercancía, que está vendiendo bien sus servicios, qué empresa deja de operar de un día para otro? ¿Una empresa decente? ¿Una empresa real? No. ¿Cuáles son las que sí pueden dejar de operar de un día para otro, aunque les iba muy bien? Pues las que venden facturas, porque ya tienen un lapso largo, extenso de vender facturas y para supuestamente engañar al fisco las sustituyen por una nueva. No dejan de operar porque vendían 12 millones, 11, 10, 9, 8 millones y ya nomás venden 300,000 y entonces dejan de operar. Ahí habría como cierta lógica, pues porque dejó de haber negocio. No, hasta el último día siguen vendiendo con intensidad facturas y de pronto las sustituyen por otra nueva que va a empezar a vender facturas con la ingenua idea de que con eso van a descontrolar al fisco. La autoridad fiscal detecta que la persona moral cuyo proceder se ha descrito en párrafos anteriores ocupa un domicilio fiscal que comparte con otras personas morales que se encuentran en idéntica situación y que operan de la misma manera. Por eso te dicen, mira, ¿de qué quieres? Yo tengo aquí de productos médicos, de equipo para construcción, de esto, del otro, de pozos, de lo que tú quieras, ¿verdad? Porque venden facturas de muchas empresas y todas ellas tienen su domicilio en un mismo lugar. Posteriormente, cuando la autoridad fiscal le inicia alguna revisión en su domicilio fiscal manifestado ante el RFC, niegan que ahí esté localizada la persona moral buscada o, si inicialmente aceptaron que ese sí era su domicilio fiscal, después de algunas actuaciones de la autoridad fiscal, los ocupantes de dicho domicilio fiscal manifiestan que ahí ya no está ubicado, el domicilio fiscal de la persona moral buscada y que ignoran hacia dónde se fue, ¿verdad? Mientras no las visita Hacienda, ahí están. Nada más llega una visita, una revisión de Hacienda y ya saben que deben de decir, no, aquí ya no está esa empresa. O si algún empleado se ataruga y dice, no, sí, aquí es, y recibe el acto inicial de visita, bueno, a la primera oportunidad, cuando las autoridades regresen, dicen, no, ya no está y no sabemos a dónde se fue, ¿verdad? Muy bien. Porque creen que desaparecer a una empresa es la solución
cuando ya vimos que desaparecer a una empresa lo único que provoca es que se suspenda la caducidad, se suspenda la prescripción, que las notificaciones se practiquen por estrados, que se cometa un delito fiscal, el previsto en el artículo 110, fracción quinta, que se finque responsabilidad solidaria a los socios, accionistas y representantes legales, y una infinidad más de consecuencias funestas, ¿verdad? Pero que los que manejan esas operaciones, que amparan operaciones, que comercializan comprobantes que amparan operaciones inexistentes, como no conocen la materia fiscal, como son unos ignorantes en la materia fiscal, por eso venden facturas, obviamente no saben todas las consecuencias que acarrea el no tener localizado el domicilio fiscal de una empresa. Seguimos leyendo. Desde luego, esta persona moral que expidió y enajenó CFDIs que amparan operaciones inexistentes, jamás tuvo una dirección de correo electrónico ni contó con algún número de teléfono fijo o celular, motivo por el cual cuando las autoridades fiscales y en su momento la Fiscalía General de la República o el Poder Judicial de la Federación cuestionen a la persona física o al representante legal de la persona moral que adquirió, dedujo y acreditó tales CFDIs sobre cuál es la dirección de correo electrónico o el número de teléfono fijo o celular a través de los cuales tuvieron comunicación directa con la persona moral que les expidió tales CFDIs, no podrán proporcionarles tales datos en virtud de que toda la documentación directa la tuvieron con la persona física que les vendió tales comprobantes, la cual no aparece en el acta constitutiva de la persona moral que expidió dichos comprobantes, ni como socio accionista, ni como representante legal, aparte de que su nombre tampoco aparece en algún documento o contrato celebrado, todo lo cual hará prueba plena de que efectivamente los comprobantes cuestionados sí amparan operaciones inexistentes, aunque en principio su importe se haya pagado mediante transferencia electrónica de fondos o con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o con los denominados monederos electrónicos autorizados por el SAT. Y a pesar de que existan contratos, documentación en donde constan los servicios supuestamente proporcionados, etc. Pues por el contrario, todos esos documentos podrán ser tachados de falsos, pudiendo incluso la autoridad fiscal presentar denuncias de hechos por la probable comisión del delito federal de falsificación de documentos. Si las operaciones son inexistentes, si nos ponemos a inventar contratos, a inventar carpetas con documentos que bajamos de internet supuestamente para darle materialidad a las operaciones, y esos documentos los aportamos ante la autoridad fiscal y posteriormente ante nuestros tribunales, todos esos documentos pueden ser tachados de falsos y el contribuyente y su abogado pueden enfrentar eso por utilizar documentos falsos. Con toda la información que las autoridades fiscales tienen en su poder de todas las personas físicas y morales, incluidas las personas físicas que no están inscritas en el RFC, pero que sí tienen bienes y manejan dinero, para la autoridad fiscal resulta sumamente sencillo detectar a las personas morales que expiden comprobantes que amparan operaciones inexistentes y simultáneamente detectar a las personas físicas y morales que los adquieren, deducen y acreditan, siendo prácticamente imposible desvirtuar tales irregularidades si es que efectivamente se incurrió en ellas, pues es imposible tapar el sol con un dedo. Es materialmente imposible que los abogados fiscalistas y los contadores públicos se preparen y capaciten para defender con eficacia a todos los sujetos que intervienen activamente en la comercialización de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes, protegiendo, defendiendo y conservando su patrimonio y libertad, pues jamás podrán demostrar la realidad y veracidad de las operaciones inexistentes, simuladas y falsas que se ampararon con los CFDIs indebidamente comercializados. Por eso
estimados amigos, estimados compatriotas, no creamos las mentiras que nos dicen cuando sostienen que nos van a enseñar cómo demostrar la materialidad de operaciones inexistentes. Quien se atreve a hacer tal señalamiento, lo único que está denotando es que ignora por completo el artículo 69b, que ignora por completo todo lo que las autoridades saben y que ni siquiera sabe en qué consiste el problema de la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Como ya lo hemos visto, hay infinidad de datos que a la autoridad le permiten fácilmente detectar cuando un contribuyente expide comprobantes que amparan operaciones inexistentes. De hecho, el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación contempla un procedimiento en el cual primero notifican a un contribuyente la presunción de que vende facturas que amparan operaciones inexistentes, le dan el plazo para que él pueda demostrar la materialidad de las operaciones amparadas en los comprobantes que expide, y si este contribuyente demuestra la materialidad, ahí terminó el problema. Si está claro, de los casi aproximadamente 10,000 contribuyentes a los que se les ha notificado la presunción de que venden facturas, una mínima parte de esos más de 10,000 contribuyentes ha demostrado la materialidad de las operaciones que amparan sus comprobantes, y en esos casos ahí ha terminado el problema. Pero la inmensa mayoría no ha demostrado la materialidad de las operaciones que amparan los comprobantes que expiden, y si el que expidió el comprobante no pudo demostrar la materialidad de las operaciones que amparan sus comprobantes, menos lo va a hacer el contribuyente que sí compró la factura, que él sabe que sí compró la factura y que la factura ampara operaciones inexistentes. No dejes que te sigan dando más gato por liebre. No dejes que te sigan engañando. Te ofrecieron que el artículo 69b iba a ser declarado inconstitucional y nunca fue declarado inconstitucional. Ahora ya no ofrecen eso. Ahora lo que dicen es: yo te voy a enseñar, o yo puedo demostrar la materialidad de las operaciones inexistentes. Si no demostraron, si no cumplieron con demostrar con lograr la inconstitucionalidad del artículo 69b, tampoco van a demostrar la materialidad de las operaciones inexistentes. No te dejes sorprender por esos bandidos que se disfrazan de asesores fiscales. Lo cierto es que los contribuyentes que equivocadamente adquirieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes deben recurrir a expertos asesores fiscales que sí conozcan la materia fiscal para regularizar espontáneamente su situación de acuerdo a sus condiciones particulares, para reducir al mínimo las graves consecuencias que la ley contempla para quienes han adquirido, deducido y acreditado comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Recuerda que este año entraron en vigor varias disposiciones. Quienes han comprado facturas a efectos definitivos que ya fueron publicados en el Diario Oficial, los van a incluir en una lista negra nueva en el portal del SAT. Les van a cancelar, les van a restringir el uso de sus sellos digitales para expedir comprobantes fiscales. Les van a fincar responsabilidad solidaria a los socios, accionistas y representantes legales de las personas morales que compraron facturas a EFOS ya publicados oficialmente. En una revisión fiscal, si descubren que tú compraste facturas falsas, te van a imponer 2 multas formales de forma, cada una con un monto del 55% del importe total de los comprobantes que compraste, y por 2 infracciones. Una, haber registrado el comprobante en tu contabilidad y haberlo deducido o acreditado en tus declaraciones.
Y si los comprobantes, por decir algo, son de 10 millones de pesos, el importe total de los son 10 millones, las multas formales serán de 11 millones, porque son del 55% por registrar los comprobantes en tu contabilidad y el 55% por deducirlos o acreditarlos. Entonces, estimados compatriotas, el problema de las facturas compradas no se resuelve tratando de, ingenuamente, demostrar la materialidad de operaciones inexistentes, sino de, con un experto asesor fiscal, tratar de reducir al mínimo las consecuencias que la autoridad puede aplicarte dependiendo de cuáles son tus condiciones y circunstancias actuales. Bien, estimados amigos, nosotros en Defensa Fiscal podemos legalmente, conforme a estricto derecho, regularizar la situación fiscal de los contribuyentes que en el pasado por error adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, todo conforme a estricto derecho, de tal suerte que se reduzcan a su mínima expresión las graves consecuencias que pueden sufrir estos contribuyentes. Te dejamos los datos de contacto: teléfono 22 22 43 22 11, dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. Estimados colegas abogados y contadores, ayudemos a los contribuyentes que tienen problemas de esta naturaleza, no supuestamente demostrando la materialidad de operaciones inexistentes, sino ayudándolos a regularizar su situación fiscal de acuerdo a sus condiciones para reducir al mínimo las graves consecuencias que la autoridad les puede aplicar. Buenas tardes, sean muy felices. Hasta luego.